Capítulo 4. La batalla del foso. Verdaderamente, en el enviado de Dios tenéis un buen ejemplo para todo aquel que tiene puesta su esperanza, con anhelo y temor, en Dios y en el último día, y que recuerda mucho a Dios. Y así, cuando los creyentes vieron a los ejércitos de la coalición avanzando hacia ellos, dijeron: «Esto es lo que Dios y su enviado nos han prometido». Y Dios y su enviado han dicho la verdad. Y esto no hizo sino aumentar su fe y su sumisión a Dios. Entre los creyentes hay hombres que han sido siempre fieles a su compromiso con Dios. Algunos de ellos lo han cumplido ya con su muerte y otros esperan aún su cumplimiento sin haber cambiado su resolución en lo más mínimo. Pruebas así son impuestas al hombre para que Dios recompense a los veraces por haber sido fieles a su palabra y castigue a los hipócritas, si es esa su voluntad, o si se arrepienten, acepte su arrepentimiento, pues ciertamente Dios es en verdad indulgente, dispensador de gracia. Así, a pesar de toda su furia, Dios repelió a los que estaban empeñados en negar la verdad, sin que consiguieran bien alguno, ya que Dios se bastó solo para proteger a los creyentes en la batalla, pues Dios es en verdad fortísimo, todopoderoso. E hizo bajar de sus fortalezas a los seguidores de una revelación anterior que habían ayudado a los agresores, e infundió terror en sus corazones. Algunos los matasteis, y a otros los hicisteis prisioneros, y os hizo herederos de sus tierras, sus casas y sus bienes, y os prometió tierras en las que jamás habíais puesto el pie, pues en verdad Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa. Corán 33, 21-27. Durante los días siguientes a su regreso a Meca, la batalla de Uhud ocupó los pensamientos de Jalid. Pensó una y otra vez en cómo se había presentado la oportunidad cuando los arqueros abandonaron su posición y en cuán rápida y precisamente había aprovechado la ocasión para maniobrar. Jalid habría de repetir tales contraataques en batallas posteriores durante su carrera. Pero un aspecto que le preocupaba y que no conseguía explicar era la valentía y tenacidad de los musulmanes. No parecía natural que una fuerza tan exigua, tan superada en número por sus adversarios y rodeada por todos lados, se mantuviese decidida y sólida como una roca y estuviese dispuesta a luchar hasta el fin en defensa de su jefe y su fe. Después de todo, los musulmanes compartían la misma base racial que los Quraysh y el resto de los árabes. Quizá había algo que la nueva fe daba a sus adeptos que las otras confesiones religiosas no aportaban. Quizá había algo en la personalidad de Muhammad, Dios le bendiga y guarde, que faltaba en otros hombres. Tales pensamientos ocupaban la mente de Jalid, pero de momento no se sentía inclinado hacia la nueva fe. De hecho, estaba ansioso por enfrentarse de nuevo a los musulmanes, pero sin rencor ni amargura. Pensaba en la próxima batalla como un deportista o jugador piensa en su próximo partido. Y Jalid siguió disfrutando de la buena vida con el vigor y entusiasmo característicos de su edad y personalidad. En los 2 años siguientes no hubo ningún choque militar entre los musulmanes y los Quraysh. Se produjo, sin embargo, un incidente conocido como el Día de Al-Rayyi, un caso brutal y horrendo que enconó aún más las relaciones entre Meca y Medina. Este incidente tuvo lugar en julio del año 625. Algunos árabes acudieron al profeta en una delegación de su tribu. Le expresaron su deseo de aceptar el Islam y le pidieron que enviase algunos hombres expertos en el Corán y los ritos del Islam para que instruyeran a su tribu en la fe y sus obligaciones. El profeta, Dios le bendiga y guarde, seleccionó a 6 de sus compañeros para esta tarea. Y estos hombres, orgullosos de haber sido elegidos para difundir la verdadera fe, partieron con la delegación, ajenos por completo a la trampa que les aguardaba. Cuando esos hombres y sus guías llegaron a un lugar conocido como Al-Rayyi, no lejos de Usfán,
cayeron en una emboscada de 100 guerreros de la tribu que les había invitado. Los musulmanes sacaron sus espadas, pero no pudieron hacer nada. 3 de ellos cayeron muertos y otros 3 fueron apresados. Los prisioneros fueron llevados camino de Meca. Por el camino, uno de ellos se soltó de sus ligaduras y atacó a los secuestradores, pero él también cayó muerto. Los 2 cautivos que finalmente llegaron a Meca eran Jubayb ibn Adi y Zaid ibn al-Dasina. Ambos habían matado infieles en batalla y sus captores los llevaron a Meca para venderlos a las familias de sus víctimas, que los compraron complacidos con intención de matarlos en venganza por los parientes que habían perdido. Durante unos días no se tomó ninguna acción contra los prisioneros, por ser el mes sagrado de Safar. Tan pronto como acabó el mes, los 2 cautivos fueron llevados a Tanim, un lugar a las afueras al noreste de Meca, donde se habían congregado toda la población de la ciudad, incluidos esclavos, mujeres y niños. Se habían clavado 2 postes en el suelo, y hacia esos fueron conducidos los cautivos. Estos pidieron que se les dejase hacer la oración por última vez, y su petición fue concedida. Acabada la oración, los prisioneros fueron atados a los postes. Por turno, a ambos se les dio a elegir entre la adoración de los ídolos de los Quraysh o la muerte. Ambos musulmanes escogieron la muerte. Luego, Abu Sufyan se acercó a cada uno de los cautivos y les dijo: ¿No te gustaría estar a salvo en tu casa y que Muhammad ocupase tu lugar? Los 2 rechazaron con fuerza tal sugerencia y dijeron que ningún sufrimiento les haría admitir tal idea. Furioso y humillado, Abu Sufyan dio media vuelta y comentó a sus amigos: Jamás he conocido hombres que amasen a su jefe como los hombres de Muhammad le aman a él. Zaid fue el primero en morir, y su muerte fue rápida y fácil. Un esclavo se acercó a él y le atravesó el pecho con una lanza. Luego fue el turno de Jubayb, y este iba a ser un espectáculo. Esto es lo que la gente de Meca había venido a presenciar con júbilo anticipado. A una señal, 40 muchachos armados con lanzas corrieron hacia el poste donde estaba atado Jubayb y empezaron a pincharle con las lanzas. A veces se alejaban y después corrían de nuevo hacia él, levantando la lanza como si fueran a matarle, pero en el último momento se detenían y le daban solo un pequeño pinchazo, suficiente para abrir una herida, pero no para matarle. Algunos de los más torpes hincaban la lanza más que los otros, y pronto el cuerpo de Jubayb quedó cubierto de la sangre que emanaba de decenas de heridas superficiales. Cuando una lanza le pinchaba, daba un respingo, pero ni un quejido brotó de sus labios. Los espectadores seguían cautivados por el espectáculo de la tortura de Jubayb. Transcurrido un tiempo, un hombre se acercó a Jubayb y apartó a los muchachos. Puede que estos se hubieran aburrido o que la audiencia hubiera tenido ya suficiente de este juego. El hombre levantó entonces su lanza y atravesó con ella el corazón de Jubayb, poniendo fin así a su agonía. Los 2 cuerpos fueron dejados atados a los postes para que se pudrieran. El hombre que organizó este espectáculo y que preparó a los muchachos para el papel que tendrían que representar no era otro que Ikrima, hijo de Abu Jahl. Cuán ajeno estaba Ikrima al preparar este horrible y cruento pasatiempo de que su oposición al Islam y la sangre musulmana que había derramado en Badr y Uhud les serían perdonados, pero que esto no les sería perdonado. Este día, Ikrima se convirtió en un criminal de guerra. Se recordará que Abu Sufyan, antes de abandonar el campo de batalla de Uhud, retó a los musulmanes a un encuentro al año siguiente en Badr, y el profeta, Dios le bendiga y guarde, había aceptado el desafío. La cita debía producirse, por tanto, en marzo del 626, pero a medida que la fecha se acercaba, Abu Sufyan se mostraba reacio a un encuentro con los musulmanes. Las lluvias invernales habían sido más escasas de lo normal, y tras el invierno se había producido un aumento repentino de las temperaturas.
El tiempo era caluroso y seco, y el año prometía ser inusualmente malo. Abú Sufián decidió posponer la operación y envió un agente a Medina a difundir el rumor de que los Quraysh estaban reuniendo un gran ejército y que esta vez se presentarían con una fuerza muy superior a la de Uhud. Su propósito era atemorizar a los musulmanes para que se quedasen en Medina, pero cuando esas noticias llegaron al profeta, Dios le bendiga y guarde, éste declaró: «Acudiré a la cita con los infieles aunque tenga que ir solo». A finales de marzo, los musulmanes partieron de Medina. Eran unos 1500 hombres, de los cuales 50 tenían caballos. El ejército llegó a Badr el 14 de abril del 626, uno de Dulqada del cuarto año de la Égira, pero no hallaron rastro de los Quraysh. Cuando Abú Sufián recibió noticias de la salida de los musulmanes de Medina, reunió a los Quraysh y partió de Meca. El ejército estaba compuesto por 2000 hombres y unos 100 caballos, y cabalgando con este ejército iban incondicionales como Khalid, Ikrima y Safwan. Cuando los Quraysh llegaron a Usfán, sin embargo, Abú Sufián decidió que en ningún caso iba a combatir en esta campaña. Se volvió hacia sus subordinados y les dijo: «Este es un año terrible para guerrear. Hay sequía en la tierra y pocas veces hemos tenido que soportar tanto calor. Estas condiciones no son propicias para la batalla. Volveremos a luchar en un año de abundancia». Después de exponer sus razonamientos para no continuar el avance, ordenó regresar a Meca. Safwan e Ikrima protestaron vehementemente contra esta decisión, pero sus protestas no sirvieron de nada. El ejército de Quraysh regresó a Meca. Los musulmanes permanecieron 8 días en Badr. Después, al saber del retorno de Abú Sufián a Meca, levantaron el campamento y regresaron a sus hogares en Medina. Cuando los Quraysh vieron el foso, su primera reacción fue de desaliento y luego de indignación. Llegaban con fuerza tan poderosas que la victoria les parecía segura. Abú Sufián se mostraba jubiloso ante lo que se preveía como una batalla victoriosa y se topaba ahora con este bendito foso. «Por Dios», estalló Abú Sufián, «estas estratagemas no son de los árabes». En la mente simple del árabe medio no había lugar para este tipo de tácticas. Para el árabe caballeresco esto no era jugar limpio. No obstante, los aliados trasladaron su campamento y lo situaron a lo largo de foso en su lado norte y noroeste, y se prepararon para un asedio que duraría 23 días. Por el día, los aliados se acercaban al foso que los musulmanes custodiaban desde su lado. Se producía un intercambio de flechas que se prolongaba la mayor parte del día, y por la noche los aliados regresaban a su campamento. Casi siempre de día y a veces de noche, las patrullas de los aliados se desplazaban arriba y abajo del foso, tratando de encontrar un lugar por donde intentar el cruce. Al final darían con el lugar, pero dejaremos eso para más adelante. El asedio continuó durante 10 días sin que hubiera nada decisivo ni cediese ninguna de las dos partes. La moral de ambos contendientes sufría considerable tensión, pero esto la reforzaba en lugar de debilitarla. Los musulmanes empezaban a sentir las punzadas del hambre. Al no contar con grandes reservas de alimentos en Medina, se vieron forzados a racionar la comida. Los hipócritas se volvieron más agresivos y abiertos en sus críticas del profeta. Mientras excavaban el foso, el profeta, Dios le bendiga y guarde, había prometido a los musulmanes que pasados algunos años derrotarían a los ejércitos de Roma y Persia y se apoderarían de las riquezas de esos imperios. Los hipócritas empezaron ahora a decir: Muhammad nos promete los tesoros de César y Cosroes, pero no es capaz de sacarnos de este aprieto. Los verdaderos creyentes, sin embargo, se mantuvieron firmes y pacientes, y la confianza en su jefe siguió inquebrantable.
La situación fue empeorando gradualmente también para los aliados, de forma que empezó a surgir el descontento entre sus filas. Los árabes no estaban acostumbrados a largos asedios y preferían las batallas rápidas y vibrantes a esta forma de guerrear. El tiempo seguía desapacible y empezaba a ser bastante angustioso para los aliados. La comida también empezaba a escasear, ya que Abú Sufián no había preparado provisiones para un periodo de tiempo tan prolongado. Pero como no eran los aliados los que estaban cercados, pronto se adoptaron medidas para aprovisionarse con lo que había en los alrededores. Los hombres empezaron a quejarse y Abú Sufián tuvo que pensar seriamente en encontrar una salida de esa difícil situación. Finalmente consultó a Huyay el judío y entre los dos dieron con un nuevo plan que parecía tener posibilidades de éxito. El viernes 7 de marzo por la noche, Huyay consiguió llegar hasta el barrio de Banu Quraida. Llamó a la puerta de su jefe, Ka'b ibn Asad, pero este, adivinando que Huyay venía como judío y probablemente pretendía incitar a los judíos contra el profeta, Dios le bendiga y guarde, se negó a hablar con él. Sin embargo, tras intercambiar reproches y promesas, Huyay fue admitido, y entonces empezó de forma sutil e inteligente a intentar persuadir a Ka'b, apremiándole a que se uniese a los aliados en la guerra contra los musulmanes. Al principio Ka'b rehusó. Muhammad ha respetado su pacto con nosotros y no tenemos motivos de queja. Dijo: en cualquier caso, vuestra victoria no es en absoluto segura. Si nos unimos a vosotros y la campaña fracasa, tus idólatras se irán tranquilamente a sus hogares y nosotros tendremos que aguantar la ira de Muhammad. Pero el visitante siguió presionándole, a veces con amenazas, otras con promesas y a veces implorándole, y finalmente consiguió que Ka'b accediera a pactar con los aliados. Según los términos del pacto, se produciría un ataque simultáneo de aliados y Banu Quraida. Estos judíos tenían sus asentamientos y fuertes a 3 kilómetros al sureste de Medina y atacarían por esa dirección, haciendo que algunos de los musulmanes se apartasen del foso mientras los aliados atacaban frontalmente. En caso de que el ataque fracasara, los aliados dejarían una nutrida guarnición en los barrios judíos para defenderlos de los musulmanes, pues estos seguramente se volverían contra ellos en represalia. Los Banu Quraida pidieron 10 días para hacer sus preparativos antes del comienzo del ataque, y mientras tanto los aliados continuarían con sus escaramuzas por el norte. De esta forma la última tribu de judíos de Medina, siguiendo los pasos de sus correligionarios, rompieron su pacto con los musulmanes. Cuán ignorantes estaban del altísimo precio que habrían de pagar por su perfidia. No transcurrió mucho tiempo antes de que el profeta, Dios le bendiga y guarde, se enterase del pacto. La información le llegó a través de uno de sus agentes que se infiltró una noche en el campamento de los aliados y escuchó algunas conversaciones. Luego se filtraron también rumores del pacto y finalmente la información se confirmó por el incidente de Safilla y el judío. Safilla era una de las tías del profeta, Dios le bendiga y guarde, y junto a otras mujeres y niños se habían trasladado a un pequeño fuerte en la parte sureste de Medina. En el fuerte estaban también Hassan el poeta, que era el único hombre allí. Un día, Safilla, al mirar hacia abajo desde el fuerte, vio a un judío armado que se movía sigilosamente por debajo de la muralla como si buscase la manera de entrar en el fuerte. Safilla comprendió enseguida que se trataba de un explorador de Banu Quraida, enviado en misión de reconocimiento para hallar una ruta que los judíos pudieran usar para su ataque. Este judío actuaría de guía para llevar a su tribu hacia la retaguardia en defensa de los musulmanes. Safilla se dirigió al poeta y le dijo: Hassan,
hay un judío que está buscando una vía para guiar a los Banu Qurayda y que ataquen nuestros asentamientos por detrás. Sabes que el enviado de Dios, Dios le bendiga y guarde, y todos los hombres están ocupados en el frente y no pueden enviar fuerzas a defendernos. Hay que matar a este hombre. Ve y mátalo inmediatamente. Que Dios te bendiga, hija de Abdul Muttalib. Respondió Hasán. Sabes que esa tarea no es para mí. Lanzando una mirada de desprecio al poeta, Safiya se armó de un palo, se ató una faja a la cintura y bajó a enfrentarse al judío. Esta valiente mujer mató al judío y lo dejó en el suelo con el cráneo partido en medio de un charco de sangre. Luego volvió al fuerte y le dijo a Hasán: «Lo he matado, Hasán. Ve ahora y despójale de su armadura y pertrechos, pues no está bien que una mujer desnude a un hombre». «Que Dios te bendiga, hija de Abdul Muttalib», respondió Hasán. «No tengo necesidad de ese botín». Cuando el incidente llegó a oídos de los musulmanes, no les quedó la menor duda de la traición de los Banu Qurayda. La situación se volvió ahora más tensa y los hipócritas arreciaron en sus protestas. Los musulmanes pasaron de media ración a un cuarto de ración. Más tarde no habría nada que racionar. Su determinación estaba intacta, pero si el cerco duraba mucho más, el hambre forzaría a los musulmanes a rendirse, y estos no daban con una solución militar directa a su problema. El profeta, Dios le bendiga y guarde, decidió ahora usar la diplomacia para conseguir resultados que no eran posibles por la fuerza de las armas. Inició negociaciones secretas con Uyayna, el jefe del contingente de Ghatafán. Uyayna era un alma cándida y valiente, un hombre tuerto con más músculo que materia gris, y que se ganó el apelativo de tonto útil que le dio el profeta. El propósito de las negociaciones era crear una brecha entre los dos aliados principales, Ghatafán y Quraysh, haciendo que los Ghatafán desistieran del asedio. Si esto se conseguía, el resto de las tribus podrían también separarse de los Quraysh, pero aunque esto último no ocurriera, la ausencia del poderoso contingente de 2000 hombres de Ghatafán reduciría las fuerzas de los aliados a un tamaño manejable, y entonces podría emprenderse una acción militar que forzase a los aliados a levantar el cerco de Medina. Si los Ghatafán se separan de la coalición y regresan a sus territorios, recibirán un tercio de la cosecha de dátiles de Medina. Fueron las condiciones ofrecidas por el profeta, Dios le bendiga y guarde. La oferta fue aceptada por Uyayna, quien para entonces ya había perdido la esperanza de conseguir una victoria militar. Se redactó el pacto, pero antes de que fuese firmado y sellado, sin lo cual no era vinculante, el profeta decidió mencionar el asunto a algunos de los jefes musulmanes. Estos protestaron vehementemente. «¿Darles nuestros dátiles?», exclamaron. «Esos infieles no probarán de nosotros más que el filo de nuestras espadas». El desacuerdo con el profeta fue tan general y tan fuerte que éste decidió ceder a los deseos de los musulmanes y las negociaciones se suspendieron. Estos creyentes obstinados no entendían la gravedad de la situación militar ni las sutilezas de la diplomacia tan bien como el profeta, Dios le bendiga y guarde. Este sabía que la única solución a su problema pasaba por romper el cerco mediante maniobras diplomáticas y empezó a buscar otra vía. Pronto se presentó otra oportunidad. Entre los Ghatafán había un hombre llamado Nuaym ibn Masud, que se había hecho musulmán, pero había mantenido en secreto su conversión. Al ser una figura destacada en la región, era bien conocido por los tres socios principales de la coalición, Quraysh, Ghatafán y los judíos de Bani Qurayda. Era también un hombre muy hábil. Nuaym salió una noche del campamento de los Ghatafán y entró en Medina.
Se presentó al profeta, Dios le bendiga y guarde, le explicó su posición y expresó su deseo de servir a la causa de los musulmanes. «Mándame donde quieras», dijo. Esta era justo la oportunidad por la que el profeta había rezado. En su conversión con Nuaym, el profeta repasó toda la situación y trazó el plan de acción que Nuaym debía seguir. Esa misma noche, Nuaym entró sigilosamente en el barrio de los Banu Qurayda y fue a ver a Ka'b. Le mostró los peligros de la situación para los judíos. «Vuestra situación no es igual que la de los Quraysh o Ghatafán», le explicó. «Vosotros tenéis aquí vuestros hogares y familias, mientras que sus hogares y familias están a salvo lejos de Medina. No arriesgarán gran cosa en esta batalla. Si no consiguen derrotar a Muhammad, se volverán a sus hogares y os dejarán solos a merced de los musulmanes. No debéis colaborar con ellos a menos que os ofrezcan rehenes de sus mejores familias. Así os aseguraréis de su buena fe». A continuación, Nuaym se dirigió a los Quraysh y habló con Abu Sufyan, que lo conocía bien y respetaba su buen criterio. «Habéis hecho un pacto», le dijo, «con una gente traicionera y poco fiable. He sabido por amigos en Medina que los Banu Qurayda se han arrepentido y han hecho un nuevo pacto con Muhammad, Dios le bendiga y guarde. Para demostrar su lealtad a Muhammad, os van a pedir que les entreguéis rehenes de vuestras mejores familias, que inmediatamente entregarán a Muhammad para que les dé muerte. Luego, los judíos se declararán aliados de los musulmanes y ambos saldrán en un ataque conjunto contra vosotros. En ningún caso debéis entregar rehenes a los judíos». Después volvió con los Ghatafán y les presentó el mismo escenario. Una vez finalizado su trabajo, Nuaym había sembrado las semillas de la duda y la discordia en las mentes de los aliados. La incertidumbre empezó a hacer mella en Abu Sufyan, que había apostado firmemente por la alianza con los judíos. Decidió apresurar el curso de la batalla y poner a prueba las intenciones de los judíos. La noche del viernes 14 de marzo, después de la visita de Nuaym, envió una delegación a los Banu Qurayda encabezada por Ikrima. «Esta es una situación terrible», explicó Ikrima. «Esto no puede seguir así. Atacaremos mañana. Tenéis un pacto con nosotros en contra de Muhammad. Debéis uniros al ataque desde vuestros asentamientos». Los judíos hicieron ruidos de descontento y vacilación por un rato y luego expusieron sus condiciones. «Nuestra posición es más delicada que la vuestra. Si no tenéis éxito, nos abandonaréis y entonces quedaremos indefensos y solos a la ira de Muhammad. Para asegurarnos de que esto no ocurra, debéis entregarnos rehenes de vuestras mejores familias que se queden con nosotros hasta que la batalla nos dé el resultado satisfactorio que esperamos. De todos modos, mañana es el sábado y los judíos tenemos prohibido combatir en el sábado. A los que violan el sábado, Dios los convierte en cerdos y monos». Ikrima regresó con las manos vacías. Abu Sufyan decidió entonces hacer un último intento de persuadir a los judíos para que se unieran a la batalla por la mañana y envió otra delegación a Ka'b, pero las posiciones de los dos lados siguieron como estaban. «Quraysh, no os daremos rehenes, debéis combatir mañana. Judíos, no combatiremos en sábado, en cualquier caso, antes debemos recibir los rehenes». Los tres grupos estaban ahora convencidos. Nuaym tenía razón. Qué sabio fue su consejo. Nuaym había cumplido su misión a la perfección. Los Banu Qurayda habían sido hábilmente escindidos de la alianza. A la mañana siguiente, el sábado 15 de marzo, Khalid e Ikrima, cansados del retraso y sin esperanza de que los aliados fueran a obrar conjuntamente, decidieron tomar la iniciativa y tratar de forzar una decisión en uno u otro sentido. Avanzaron al frente de sus escuadrones hasta un lugar al oeste de Zubab,
donde el foso no era tan ancho como en otros puntos y que podía ser atravesado a caballo o por hombres trepando con dificultad. Este punto se hallaba justo enfrente del campamento de los musulmanes, que estaba resguardado al pie de Silá. El escuadrón de Ikrima avanzó primero, y un pequeño grupo saltó el foso con sus caballos y se plantó hábilmente en el lado musulmán. Un grupo estaba formado por 7 hombres, entre los cuales estaba Ikrima y un hombre enorme que espoleaba su caballo por delante del grupo y comenzó a observar la posición de los musulmanes, que se vieron sorprendidos por esta repentina aparición de los Quraysh. Este fue el escenario de uno de los duelos más espectaculares de la historia y que, dada su inusual desarrollo, describiremos aquí con todo detalle. Este hombre colosal tenía una masa y alturas tremendas. Estando de pie, sobresalía por encima de sus compañeros, pero ahora, sentado sobre su enorme caballo, daba una impresión totalmente irreal. Era grande, fuerte e intrépido. Tenía un rostro feroz, un aspecto en suma que entusiasmaba a sus camaradas y aterrorizaba a los enemigos. Era Amr ibn Abdu Wud, pero le llamaremos el gigante. Caballo y jinete permanecieron inmóviles, mientras el hombre examinaba burlonamente las filas de los musulmanes. De repente, el gigante levantó la cabeza y rugió: «Soy Amr ibn Abdu Wud, soy el mayor guerrero de Arabia, soy invencible, soy. Desde luego, el hombre tenía una excelente opinión de sí mismo. ¿Hay entre vosotros alguien con el coraje suficiente para enfrentarse a mí en combate? El desafío fue recibido en silencio por los musulmanes, que se miraban unos a otros y miraban al santo profeta, Dios le bendiga y guarde. Pero nadie se movía, pues el gigante era famoso por su fuerza y habilidad, y aunque varias veces había sido herido, jamás había perdido un duelo ni dejado con vida a un adversario. Se decía que era comparable a 500 jinetes, que podía levantar en vilo a un caballo y lanzarlo al suelo, que podía coger un ternero en su mano izquierda y usarlo como escudo en el combate, que podía... Las historias eran interminables. La fértil imaginación de los árabes había creado una leyenda de invulnerabilidad en torno a este formidable guerrero. Por ello, los musulmanes permanecieron en silencio y el gigante soltó una risotada burlona. Una carcajada a la que se unieron todos los Quraysh, pues se encontraban muy cerca del foso y podían ver y oír todo lo que ocurría. «Entonces, ¿no hay nadie entre vosotros que tenga el valor de un hombre? ¿Y qué hay de vuestro Islam? ¿Y de vuestro profeta?» Ante esta burla blasfema, Ali salió de su posición en la primera fila de los musulmanes, se acercó al santo profeta, Dios le bendiga y guarde, y le pidió permiso para enfrentarse al retador y acallar su insolente lengua para siempre. El profeta respondió: «Vuelve a tu puesto, es Amr». Y Ali regresó a su puesto. Se escuchó otra explosión de carcajadas, burlas y un nuevo desafío. De nuevo Ali se dirigió al profeta, Dios le bendiga y guarde, y de nuevo éste le negó el permiso. Más carcajadas y nuevas burlas. Amr lanzó ahora otro desafío y esta vez era más insultante que los anteriores. «¿Dónde está vuestro paraíso?», gritó. «¿Es del que decís que los que mueren luchando entran en él? ¿Es que no podéis mandar un hombre a luchar contra mí?». Cuando Ali avanzó hacia el profeta, Dios le bendiga y guarde, por tercera vez, éste vio en los ojos de Ali una mirada que conocía bien, y supo que Ali no podía ser contenido por más tiempo. Miró cariñosamente a Ali, pues Ali le era más querido que ningún otro hombre. Se quitó el turbante y lo ató alrededor de la cabeza de Ali. Luego se quitó la espada y la ciñó a la cintura de Ali. Después oró: «Señor, asístele». Esta espada que el profeta, Dios le bendiga y guarde, entregó ahora a Ali,
había pertenecido a un infiel llamado Munaba ibn Hayyaj. Este hombre había muerto en la batalla de Badr y la espada había pasado a manos de los musulmanes como parte del botín. El profeta la había escogido para sí. En manos de Ali, este arma se convertiría en la espada más famosa del Islam, habiendo matado a más hombres en justo combate que ninguna otra espada en la historia. Era conocida como Dulficar. Ali reunió rápidamente a un grupo pequeño de musulmanes y salió al encuentro de los infieles. El grupo se detuvo a cierta distancia del gigante y Ali se adelantó hasta llegar a corta distancia del retador. El gigante conocía bien a Ali porque había sido amigo de su padre, Abu Talib. Sonrió con indulgencia Ali como un hombre miraría a un muchacho. «Amr», gritó Ali, «he sabido que si un hombre de Quraysh te ofrece dos opciones, aceptas siempre al menos una de ellas». «Cierto. Tengo dos propuestas para ti. La primera es que aceptes a Dios y a su enviado y el Islam». «No tengo necesidad de eso». «Entonces desmonta y combate conmigo». «¿Por qué, hijo de mi hermano? No quiero matarte». «Pero yo», replicó Ali, «sí quiero matarte a ti». El rostro del gigante enrojeció de ira. Con un grito de rabia saltó del caballo, mostrando un grado de agilidad sorprendente en un monstruo de su tamaño. Desjarretó a su caballo y, desenvainando su espada, se abalanzó contra Ali, y así empezó el combate. Amr lanzó muchos golpes sobre Ali, pero éste permaneció indemne. Paraba los golpes con su espada o su escudo, o bien se apartaba para dejar que la espada del gigante pasara silbando junto a él sin herirle. Al final, el gigante se detuvo, jadeante y confuso. Se preguntaba cómo podía ser. Nunca antes un contrincante había sobrevivido tanto tiempo en un combate personal con él. Y ahora este muchacho le miraba como si estuviera jugando un juego. A continuación, las cosas ocurrieron tan rápidamente que nadie pudo seguir la secuencia, ni los musulmanes, ni los Quraysh, y ni siquiera el propio gigante. Ali dejó caer su espada y su escudo al suelo. Su cuerpo salió disparado por el aire como un misil, y sus manos agarraron al gigante por la garganta. Con una patada hizo que el gigante perdiera el equilibrio y el gigante se precipitó con estruendo al suelo. Todo esto en un instante. El gigante estaba ahora tendido sobre su espada y Ali sentado a horcajadas sobre su pecho. Los hombres de los dos ejércitos gritaron de asombro y prorrumpieron en murmullos para después contener el aliento. El asombro en el rostro del gigante se transformó en furia. Alguien había conseguido derribarle, y había sido esto mocoso que no le llegaba al ombligo. Pero aunque estuviera en el suelo, no estaba acabado. Todavía podía ganar la batalla y restablecer su posición como el mayor guerrero de Arabia. Lanzaría a este hombre por los aires como se lanza una hoja al viento. La cara del gigante se tornó púrpura, las venas se le hincharon en el cuello y sus grandes bíceps y antebrazos temblaron con su esfuerzo por librarse de la presa de Ali. Pero no podía soltarla ni siquiera unos centímetros. Los músculos de Ali parecían tener la fuerza del acero. «Has de saber, Amr», dijo Ali, «que la victoria y la derrota dependen de la voluntad de Dios. Acepta el Islam. Si lo haces, no solo salvarás tu vida, sino que disfrutarás también de las bendiciones de Dios en esta vida y en la otra». Ali extrajo una afilada daga de su cinto y la sostuvo junto a la garganta de Amr. Esto era más de lo que el gigante podía soportar. ¿Iba él, a quien toda Arabia tenía por el más grande guerrero, a vivir el resto de su vida bajo la sombra de la derrota y la humillación? ¿Es que iban a decir de él que había salvado su vida en un combate personal, sometiéndose a las condiciones de su adversario? Ni hablar. Él
Amr ibn Abdul-Wud había vivido por la espada y moriría por la espada. Una vida de violencia debe acabar violentamente. Juntó un poco de saliva en la boca y escupió a Ali a la cara. Sabía lo que iba a ocurrir. Sabía que Ali tomaría una bocanada de aire, que el brazo de Ali se alzaría y que hundiría la daga en su cuello. Amr era un hombre valiente, capaz de enfrentarse a la muerte sin pestañear. Arqueó entonces la espada y levantó la barbilla ofreciendo su cuello a Ali, porque sabía lo que vendría después. Al menos creía saberlo. Pero lo que ocurrió a continuación le dejó aún más estupefacto. Ali se levantó tranquilamente del pecho de Amr, se limpió el rostro y se alejó unos pasos, contemplando solemnemente a su adversario. Debes saber, Amr, que yo lucho solo por la causa de Dios y no por motivos personales. Me has escupido, y si te matase ahora, sería por deseo de venganza personal. Así que te dejo vivir. Levántate y vuelve con tu gente. El gigante se levantó, pero no pensaba regresar a su gente como vencido. Viviría como un vencedor o dejaría de hacerlo. En un intento por salir finalmente victorioso, Amr recogió su espada y se lanzó contra Ali. Puede que le cogiera desprevenido. Ali apenas tuvo tiempo de recoger su espada y su escudo y prepararse para este nuevo ataque. El golpe que el gigante descargó sobre él en su furiosa desesperación fue el más terrible de todo el combate. Su espada destrozó el escudo de Ali, pero al hacerlo perdió fuerza e inercia, y por ello solo pudo causar un rasguño en la sien de Ali. La herida era demasiado leve para preocupar a Ali. Antes de que el gigante pudiera levantar de nuevo su espada, el arco trazado por Dulficar reflejó un destello de luz, y su punta hizo un corte profundo en la garganta del gigante, y la sangre empezó a manar del tajo a borbotones. Por un momento, el gigante quedó como paralizado. Luego, su cuerpo empezó a balancearse como si estuviese borracho y finalmente se desplomó sobre el rostro con un fuerte estruendo y quedó inmóvil. La tierra no tembló con el impacto de este cuerpo colosal. La tierra es demasiado grande, pero la colina de Silá retumbó con el grito de Allahu Akbar, que resonó en 2000 gargantas musulmanas. El eco de este grito triunfante recorrió todo el largo y ancho del valle antes de fundirse con el silencio del desierto. El grupo de musulmanes se lanzó ahora contra los 6 Quraysh restantes. En el duelo a espada que siguió, otro de los Quraysh fue abatido y también un musulmán. Unos minutos después, el grupo de Quraysh se dio la vuelta y se retiró apresuradamente a través del foso. A Ikrima se le cayó la lanza al saltar del foso y sobre esto Hassan el poeta escribiría algunos versos obscenos. Un hombre llamado Naufal ibn Abdullah, primo de Khalid, no consiguió salvar la anchura del foso y cayó al fondo. Antes de que pudiese levantarse, los musulmanes llegaron hasta el borde y empezaron a apedrearle. Naufal gritaba angustiado: «¡Oh árabes! La muerte es preferible a esto». Entonces Ali, compadeciéndose del hombre, descendió al foso y le cortó la cabeza. A continuación, el grupo de musulmanes regresó al campamento y ese punto del foso fue reforzado con una guardia. Al día siguiente por la tarde, Khalid avanzó con su escuadrón esperando triunfar donde Ikrima había fracasado. Intentó cruzar el foso, pero esta vez la guardia de los musulmanes en ese lugar vio su maniobra con anticipación y tuvieron tiempo de prepararse y evitar el cruce. Se produjo un fuerte intercambio de flechas en el que murieron un musulmán y uno de Quraysh, pero Khalid no consiguió cruzar. Dado que la oposición parecía imbatible en ese momento, Khalid recurrió a una estratagema. Retrasó su escuadrón, como si hubiese abandonado la idea de cruzar el foso, y lo situó a cierta distancia del mismo.
Así lo entendieron los musulmanes, que creyendo que Jalid cejaba en sus intenciones de cruzar el foso, se retiraron y empezaron a relajarse en espera de la paz y la calma de la noche. De repente, Jalid regresó al galope con su escuadrón y antes de que la guardia musulmana tuviera tiempo para restituirse, un puñado de Quraysh, liderados por Jalid, consiguió saltar el foso. Pero antes de que consiguieran adentrarse tras el foso, los musulmanes se agruparon y contuvieron a Jalid en la pequeña cabeza de puente que éste había ocupado. Jalid intentó romper el cerco, pero la resistencia de los musulmanes era demasiado fuerte y no lo consiguió. Hubo algunos combates cuerpo a cuerpo entre el grupo de Quraysh y la guardia musulmana, en los cuales Jalid mató a un musulmán. Wahshi también estaba presente, y con la misma jabalina con la que había matado a Hamza en Uhud, mató a un musulmán en esta incursión a través del foso. Pronto, sin embargo, Jalid vio que la situación era insostenible y se retiró al otro lado del foso. Esta fue la última acción militar de la batalla del foso. Durante los 2 días siguientes no hubo actividad, salvo algunos intercambios esporádicos de los arqueros que no causaron bajas en ninguno de los lados. Los musulmanes carecían ya de alimentos, pero su coraje se agudizaba con la desesperación y estaban decididos a morir de hambre antes que rendirse a los odiosos infieles. En el campamento de los aliados decaía el ánimo y crecía el malestar. Sabían que la expedición, que todos habían confiado en que acabaría en una gloriosa victoria, se había convertido en un completo fracaso. El descontento era ya general, y lo que hacía aún más intolerable la situación era que nadie daba con una salida de ese punto muerto. Entonces, la noche del martes 18 de marzo, la zona de Medina fue visitada por una fuerte tormenta. Vientos gélidos azotaban el campamento de los aliados y ululaban por todo el valle. La temperatura alcanzó un frío intenso. El campamento de los aliados estaba más expuesto a la intemperie que el de los musulmanes, y la tormenta parecía cebarse cruelmente sobre la coalición. Apagaba sus fuegos, volcaba las ollas en las que cocinaban y derribaba y arrastraba lejos sus tiendas. Los aliados se acurrucaban bajo sus mantas y abrigos, mientras la tormenta soplaba a su alrededor, esperando un final que no llegaba. Abu Sufyan no pudo soportarlo por más tiempo. Se levantó y, alzando la voz sobre la tormenta, gritó a sus hombres: «Este no es lugar para nosotros. Los hombres y los animales han sufrido el azote de la intemperie. Los Banu Qurayda se han mostrado como los cerdos y monos que son, y nos han traicionado en nuestra hora de mayor necesidad. La tormenta ha destruido nuestro campamento, apaga los fuegos y derriba nuestras tiendas. Volvamos a Meca. Yo desde luego me marcho». La batalla del foso había concluido. Ambos ejércitos habían sufrido 4 bajas. La victoria fue de los musulmanes porque lograron su objetivo de defenderse y defender sus hogares de los aliados, y los aliados habían fracasado en su propósito de aplastar a los musulmanes. De hecho, los aliados no habían causado el menor daño. El asedio, que había durado 23 días y había impuesto una fuerte tensión a las 2 partes, había terminado con una tormenta, pero la tormenta no fue la causa del levantamiento del cerco, solo la última gota que colmó el vaso. En términos estrictos, esta operación fue un asedio y una confrontación más que una batalla, pues los 2 ejércitos no llegaron a enfrentarse. Este fue el primer episodio en la historia islámica en el que se empleó la política y la diplomacia en la guerra, y muestra la combinación de la política y las armas en pro de un objetivo nacional. La fuerza de las armas es un aspecto de la guerra, un aspecto violento y destructivo, que solo debe usarse cuando las medidas políticas no consiguen alcanzar los objetivos del Estado. Cuando una guerra cruenta se hace inevitable, la política
apoyada en el instrumento esencial de la diplomacia, prepara el terreno para el uso de la fuerza, plantea el escenario, debilita al enemigo y reduce su fortaleza hasta un punto en el que la fuerza de las armas pueden ser usada en su contra con máximas probabilidades de éxito. Y esto fue exactamente lo que hizo el profeta, Dios le bendiga y guarde. Usó la diplomacia para dividir y debilitar al enemigo, no solo en número, sino también en moral. La mayoría de los musulmanes no podían entender esto, pero estaban aprendiendo de su jefe. Las palabras del profeta, la guerra es estratagema, serían recordadas y citadas frecuentemente en posteriores campañas de los musulmanes.